Muy buenas noches. Iniciamos la sesión, la primera sesión del año 2020 de la Academia Nacional de Medicina, sesión académica. Señor secretario, a favor el orden del día. Sesión académica, ingreso como miembro correspondiente del doctor Luis María Murillo Sarmiento. Orden del día. Primero, saludo del presidente, académico doctor Herman Esguerra Villamizar. Segundo, del oscurantismo al conocimiento de las enfermedades infecciosas, doctor Luis María Murillo Sarmiento. Tercero, comentario, doctor Hugo Sotomayor Trivín. Cuarto, posesión del doctor Murillo Sarmiento como miembro correspondiente de la Academia. Quinto, vino de honor. Le comunico, señor presidente, que hay una proposición de duelo. Sí, cómo no, léela por favor. Academia Nacional de Medicina lamenta el sensible fallecimiento del doctor Jorge García Gómez, miembro honorario, el cual ocurrió el pasado 9 de enero en la ciudad de Bogotá. El doctor García Gómez nació en Bucaramanga el 27 de diciembre de 1922, hijo del ilustre ciudadano de Santander Félix Francisco García. Estudió bachillerato en el Colegio San José de Guanentá en San Gil y medicina en la respectiva facultad de la Universidad Nacional, donde terminó en 1946. El doctor García se puede considerar como el precursor, ya que desarrolló y llevó a su cúspide a la cirugía otológica en Colombia. Como jefe del Departamento de Otorrino-Laringología del Hospital San José, lideró la práctica de esta cirugía en el hospital y en el país y publicó más de 80 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales. Perteneció a un sinnúmero de sociedades científicas de Colombia y de fuera del país y fue miembro honorario de la Sociedad de Cirugía de Bogotá y de la Academia Nacional de Medicina, a la cual ingresó en 1964. El doctor García Gómez, además de ser un gran médico y un magnífico cirujano, fue un gran señor que descolló en el campo de la práctica médica y ocupó un puesto privilegiado en la política colombiana, primero como viceministro y luego como ministro de Salud, donde desarrolló una gestión liderando programas de prevención. A través de su trayectoria científica puso a Colombia como un país líder en cirugía otológica gracias a su enorme y exitosa experiencia. Al deplorar tan infausto acontecimiento, se guarda un minuto de silencio en homenaje al ilustre desaparecido y la Academia Nacional de Medicina expresa su sincera condolencia a la distinguida familia. Bogotá, enero 23 de 2020, Herman Esguerra Villamizar, presidente, David Vázquez Aguad, secretario general. Está leído la proposición de duelo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Vamos a el minuto de silencio en memoria del doctor García Gómez. Bueno, muchas gracias. Sentados. Primero, saludo del presidente académico doctor Herman Esguerra Villamizar. Bueno, hoy tenemos la primera sesión del año de la Academia. Primero a todos los académicos, desearles un muy buen año, a ustedes, los académicos y sus familias. Asimismo a los presentes, también desearles un buen año. Y para la Academia yo creo que también nuestros votos es para que tenga un muy buen año y que tenga en este año 2020 pues todo el interés y propósito de cumplir con su labor desde el punto de vista académico y también como órgano asesor del Gobierno Nacional en los aspectos de salud pública y de educación médica. Un segundo punto que quisiera tratar es, lamentablemente, el secretario perpetuo, el doctor Rueda, tiene muchas limitaciones desde el punto de vista de salud. Hablé con él y expresó su tristeza por no poder asistir a esta sesión y me hizo entrever que difícilmente podría seguir asistiendo a las sesiones de la Academia Nacional de Medicina.
y a todos los académicos y a toda la academia le manda un gran saludo, pero es una falla que vamos a tener muy bien respaldada por su enfermedad, su limitación en la marcha. También me comentó que tenía dificultades en el equilibrio, y aun cuando su mente está supremamente clara, como siempre, y su concepto también, expresó esa dificultad. Un tercer punto, pues hoy iniciamos el año, digamos así, el año académico, y esta primera sesión corresponde a recibir al doctor Murillo como miembro correspondiente. Pues acabamos de ver que el doctor García Gómez falleció. El año pasado hubo varios académicos que fallecieron. También hubo varios académicos nuevos a esta academia y nos corresponde seguir con la labor. Definitivamente nadie reemplaza a nadie, pero gracias a académicos o personas como el doctor Murillo, que se preocupan y procuran llegar a la academia para que esta academia pueda seguir su labor y pueda seguir su camino y pueda seguir su rumbo. Así como lamentablemente nos faltan o fallecen académicos, pues debemos también tener en cuenta que aún la academia sigue teniendo atractivos para su ingreso. El año pasado hubo nuevos reglamentos de la academia y algo que nos interesó mucho es que la academia se conozca, que la academia tenga repercusión en las personas, en los médicos y en aquellos profesionales que ojalá ingresen para que la academia continúe su labor. Entonces, es algo que este año todos los académicos debemos procurar para que haya nuevos académicos y para que la academia en ningún momento vaya a dejar de funcionar por ausencia o falta de académicos. Con respecto al doctor Murillo, pues lo conocí en la Policía Nacional cuando él trabajaba como ginecólogo y yo como oncólogo. Y luego nos encontramos en la academia y él, sin ser académico, asiste mucho a la academia y es miembro de la Academia de Historia de la Medicina y nos acompaña en muchas reuniones, y entonces a veces pareciera que ya desde hace tiempo es académico. En verdad, doctor Murillo, que es un beneplácito para la academia que usted llegue a esta su casa. También observé ayer, me puse a leer la hoja del doctor Murillo, y además de ser un excelente profesional desde el punto de vista médico, como ginecólogo y obstetra, es además una persona muy interesada en otras disciplinas. Es poeta, es escritor, es humanista, es filósofo, en fin, tiene innumerables escritos. Vi y me sorprendió el número, 253 escritos de una u otra característica. Es decir, que entonces vamos a encontrar con el doctor Murillo no solo una persona de grandes características profesionales como médico, sino también de grandes características como todas aquellas otras disciplinas que ha desempeñado y muy seguramente en esta academia seguirá desempeñando. Además, pues pienso que personas como ustedes son las que en esta academia necesitamos y que nos impulsen y que impulsen la academia para seguir pues la labor que cumplimos. Muy bienvenido, doctor Murillo, a esta su academia. Quisiera, doctor, señor secretario, leer la hoja de vida de doctor Murillo.
El doctor Luis María Murillo Sarmiento es médico egresado de la Universidad del Rosario con especialización en ginecología y obstetricia en la misma universidad, en el Hospital Lorencita Villegas de Santos. También es colposcopista del Hospital de San José y diplomado en gestión en instituciones de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es miembro activo de la Asociación Colombiana de Menopausia, de la Corporación Científica de Médicos del Hospital Infantil, lo fue del 85 al 98, de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, de la Asociación Colombiana de Perinatología y miembro de número de la Federación Colombiana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. También en su actividad humanística es miembro activo de la Fundación Algo por Colombia, del Centro Poético Colombiano, de las Naciones Unidas de Letras, es miembro fundador en el año 2011, de la Red de Escritores en Español, miembro desde el año 2007, y de la Unión Hispanoamericana de Escritores, es miembro desde el año 2009, y de la Fundación Poetas del Mundo, también desde el año 2009. Actualmente es médico especialista en el Hospital de Kennedy, es instructor asociado en la Universidad del Bosque y es secretario de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Menopausia, capítulo de Bogotá. Tiene 250 artículos publicados entre científicos, bioéticos y humanísticos. Ha publicado también una buena cantidad de libros de medicina y de temas no médicos, de los cuales uno tuve yo la oportunidad de servirle de prologuista, y presenta su solicitud y fue aprobado como miembro correspondiente con el libro Del oscurantismo al conocimiento de las enfermedades infecciosas, el cual va a presentar en el día de hoy para sustentar su ingreso a la academia. Bienvenido, doctor Luis María Murillo. Doctor Germán Esguerra Villamizar, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Germán Gamarra Hernández, vicepresidente. Doctor David Vázquez Aguad, secretario general. Doctor Augusto Peñaranda San Juan, tesorero. Distinguidos miembros de la Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, del Instituto de Estudios Bioéticos, queridos amigos. En este significativo día en que comienza mi vida académica en esta institución, ya casi sesquicentenaria y templo de la medicina colombiana, he venido a compartir con ustedes una obra que fue producto de mi afición por la historia y del deseo de despertar en mis discípulos el amor por la ciencia y por sus protagonistas. Debo decir que me he sentido atraído a través de la vida por muchas disciplinas y producto de ello he podido incursionar en la novela, en la crítica, en la poesía, en la bioética y en la historia. Y esta noche le corresponde el turno a la historia, con esta obra, Del oscurantismo al conocimiento de las enfermedades infecciosas. Oscurantismo haciendo alusión, obviamente, al periodo histórico del oscurantismo, pero también entendiéndolo como esa oscuridad que es la falta del saber. Por eso la obra va de la oscuridad a la luz en materia del conocimiento de las enfermedades infecciosas. La obra está dedicada, hace homenaje a los protagonistas de la ciencia. Por eso dejé en la carátula a mi padre, quien fue pionero de la entomología en Colombia, pionero de la lucha biológica o represión biológica de las plagas en contraposición al uso de insecticidas que tantos daños causan a los ecosistemas. Fue fundador de la sanidad vegetal y de la entomología económica. Y en la carátula posterior están Luis Pasteur y Koch, figuras estelares de la microbiología, y entre ellos Alexander Fleming, descubridor de la penicilina. En la parte de abajo vemos ya con una mirada más lejos en la historia a Hipócrates, el padre de la medicina, y Girolamo Fracastoro, un médico y escritor veronés que con un poema, Sífilis sive morbus gallicus,
dio noticia de una nueva enfermedad que él llamó sífilis. El libro nació de una forma impensada. Era yo jefe del Departamento de Investigación y Docencia del Hospital Central de la Policía y tenía entre mis planes la realización del segundo Congreso Nacional de Médicos Internos. Ellos me pidieron una conferencia sobre historia, conocía mi afición a la historia y yo la circunscribí a las enfermedades infecciosas, pero aún así el tema era demasiado extenso, así que terminó convertido en libro. Allí están las grandes epidemias y graves infecciones, grandes epidemias como la peste y el cólera, y infecciones crónicas que también causaron millones de muertes como la sífilis y la tuberculosis, teniendo que mencionar que la sífilis a su llegada a Europa también se comportó como una epidemia. Hasta en las teorías sobre las infecciones y el contagio, el descubrimiento de los agentes infecciosos, discurren por sus páginas los investigadores, descubridores e inventores con sus inventos y descubrimientos, y la afortunada aparición de los quimioterápicos y antibióticos que permitieron tratar las infecciones y las vacunas que permitieron prevenirlas. En sus apartados o capítulos está la generación espontánea o biogénesis, aquella teoría que suponía la génesis de la vida a partir de material inanimado y de material en descomposición. Pasteur finalmente la sepultó. No obstante, hay muchos trabajos importantes, como el de Francesco Redi del siglo XVII, quien demostró que si se impedía la contaminación de la carne en putrefacción por las moscas, no aparecían los gusanos que se apreciaban y que se consideraban producto de la biogénesis. Eran las moscas que ponían sus huevos y lo que veían las personas que defendían la teoría eran las larvas producto de esos huevos. En el concepto de contagio y el aislamiento de los microorganismos están contempladas las teorías sobre la enfermedad y sobre la infección, entre otras la de los 4 humores, que se sustenta en la teoría de los 4 elementos de Empédocles, siglo V antes de Jesucristo. Está la teoría de los miasmas de Thomas Sydenham y Giovanni Lanzisi, hasta llegar a la teoría microbiana que dilucidó todo, de Roberto Koch, pero que está fortalecida por todas las investigaciones que también hizo Luis Pasteur. Aparecen cuadros con la aparición de los diferentes microorganismos, comenzando por el del carbunco, el Bacillus anthracis, que fue descubierto en una primera instancia por Landé, pero él observó unos cuerpos que no sabía si eran producto o causa de la enfermedad. Pasa mucho eso en todos estos descubrimientos. No vivíamos o no se vivía en ese entonces en línea y en una forma globalizada, así que muchos investigadores encontraban, hacían hallazgos que muchas veces no trascendían, muchas veces no se tomaban en cuenta, hasta que finalmente había un gran suceso que era aceptado por la ciencia de ese entonces. Entonces aquí aparecen desde el bacilo del carbunco hasta la aparición del descubrimiento del virus de la hepatitis B por Blomberg. Pasteur, la fermentación y la putrefacción básicamente destaca el que el sabio francés demostró que esos fenómenos de fermentación y de putrefacción eran unos fenómenos vitales, no se trataba simplemente de muerte y descomposición. Cirugía y el tratamiento de las infecciones. Realmente hay una gran interrelación entre la cirugía y las infecciones. Las cirugías llevan al traste a las infecciones, pero también la cirugía se convirtió en una forma de tratar ciertos procesos infecciosos como los abscesos y la apendicitis. Aquí aparecen los pioneros de la apendicectomía. Está Claudio Amiens, que fue un médico francés de la Corte de Inglaterra que realizó la que parece la primera apendicectomía exitosa hacia 1972 o 35, y en Estados Unidos están George Thomas Morton y Charles McBurney, que la realizaron de forma exitosa en 1887 y 1889 respectivamente. La peste es un obligatorio tema cuando se habla de historia de las infecciones, por la gran mortalidad que causó desde tiempos muy antiguos, hasta que finalmente Paul-Louis Simon descubrió el vector, la pulga. Controlada la pulga y controlada las ratas, disminuyó entonces la incidencia de la enfermedad y la mortalidad tan terrible que ocasionaba. Horrores que inspiraron a escritores, como Boccaccio, por ejemplo, que describió lo que ocurría cuando se presentaban estas
terribles epidemias. O el pincel de los pintores, como en este caso de Grugel el Viejo con El triunfo de la muerte. Y está también el célebre médico de los apestados, el doctor de Pico. La sífilis fue una enfermedad de plebeyos y de nobles, de ricos y de pobres. La padecieron inclusive papas como Julio II y Alejandro VI. Llegó, según la teoría más aceptada, desde América, la llevó Cristóbal Colón probablemente en su primer viaje. De España pasó a Italia y el rey Carlos VIII en su expedición a Nápoles para conquistarla, la llevó a Francia, se llamó el morbo gálico. Girolamo Fracastoro, médico que ya he mencionado, hizo un estudio sobre la sífilis y en un poema dio cuenta de la aparición de la enfermedad. Y el Chaudín descubrió en el año 1905 el agente causal, el treponema pallidum. La tuberculosis fue una enfermedad tenida por hereditaria desde los tiempos de Hipócrates y no se podía demostrar que era infecciosa porque sencillamente era difícil hacer las tinciones con el microorganismo como poderlo cultivar. Finalmente lo hizo Roberto Koch. El cólera fue también otra enfermedad que causó grandes epidemias, particularmente en las ciudades del Asia, pero se extendía a todo el mundo. Iba norte, sur, oriente, occidente, de tal manera que la epidemia de 1538 se extendió desde la India hasta Rusia, pasó a Europa, llegó inclusive hasta México, toda Norteamérica padeció el cólera. Roberto Koch fue quien vino a dilucidar qué era lo que ocurría. Y pasaba en estas grandes catástrofes que los peregrinos que iban al Ganges, a su río sagrado, contaminaban con su enfermedad, con sus excretas, que no se sabía que de ahí era que provenía el germen, el río, más las aguas negras de la ciudad que llegaban al río, y los peregrinos sanos se sumergían allí, inclusive tomaban esa agua pensando en la sagrada. La sepsis puerperal es un hito en nuestra especialidad, la ginecología y la obstetricia. Fue Ignaz Philipp Semmelweis quien descubrió en el Hospital General de Viena en 1847 que se transmitía por contacto. Los estudiantes que realizaban las autopsias de enfermas sépticas llevaban en sus manos el germen y lo transmitían a las maternas cuando atendían el parto. Por eso llegó a existir una mortalidad 10 veces mayor en la sección de las comadronas que en la de los estudiantes. Él develó el misterio. El microscopio es importantísimo en la evolución y conocimiento de las enfermedades infecciosas. Gracias a él se pudieron observar. Aquí aparece Zacharias Hansen, a quien se considera el padre del microscopio. No obstante, aunque no hay mucha certeza de la fecha de su nacimiento, si consideramos que el microscopio apareció en 1890 y él nació en 1685, sería un niño de 5 años. El inventor del microscopio. Por eso muchos piensan que fue su padre o él en asociación con su padre. Sea cual sea la realidad, es que el primer microscopio fue de un solo lente, después apareció el de 2 lentes, también desarrollado por los Hansen, hasta convertirse en 1937 en el formidable microscopio electrónico de Ruska, que permitió ver hasta los gérmenes de los microorganismos más pequeños que causaban las enfermedades infecciosas. Se pudieron finalmente observar 2 virus. Las vacunas aparecieron antes que los antibióticos. En otras palabras, se pudo prevenir primero la enfermedad que tratarla. La primera desarrollada fue la de Edward Jenner, hacia 1796, la aplicó con éxito, pero proviene de conocimientos previos populares como la variolación y la vacuna de las vacas. Cuando descubre en el siglo XIX Pasteur los fenómenos de atenuación bacteriana, entonces fabrica las primeras vacunas, la del carbunco y la de la rabia. Pasteur también inspiró a Joseph Lister en la creación de su sistema antiséptico que fue a base de fenol. Lister creyó que así como la fermentación era producida por organismos vivos, también debía ser la putrefacción de las heridas causada por microorganismos que invadían los tejidos.
la asepsia, a diferencia de la antisepsia, busca la destrucción de los gérmenes, ya no en los tejidos, sobre la superficie de la piel y los tejidos, sino en el material inanimado, en campos quirúrgicos, en el instrumental. Hay muchas historias interesantes y bonitas. Aquí he traído la de William Stewart Hasted, pionero de la cirugía, y lo traigo en sus últimos años, y cuando era un joven enamorado de una enfermera que se llamaba Carolina Hampton. La enfermera padecía de una dermatitis a causa del sublimado corrosivo que se utilizaba en cirugía. Él, queriendo controlar la dermatitis de su amada, le pidió a la Goodyear que le hiciera unos guantes de engoma que terminaron calzando como una segunda piel en la mano de Carolina Hampton. Sus discípulos menos románticos la extendieron a la cirugía. Sin la quimioterapia no tendría un final feliz, ni la exposición ni la historia de las infecciones. Fue por Ehrlich quien comenzó a trabajar en sustancias químicas que pudieran combatir a los microorganismos en el mismo tejido, que se pudieran administrar y actuaran de forma sistémica. Él trabajó inicialmente con el trypanosoma y había una empresa productora de colorantes que le suministraba cientos de colorantes para que él experimentara. El primero con que tuvo éxito fue el tripán rojo contra el trypanosoma. Después obtuvo el salvarsan y el neosalvarsan, que sirvieron contra la sífilis, aunque eran tóxicos. En la penicilina tenemos un antibiótico. Entonces, a diferencia de los quimioterápicos, son sustancias producidas por los microorganismos que sirven para controlar los microbios. En forma accidental descubrió la penicilina Alexander Fleming, cuando un cultivo que tenía con estafilococo dorado se contaminó con el Penicillium notatum. Aparece entonces aquí una cronología de aparición de diversos antibióticos, comenzando por la penicilina de 1928, y ya no solo fueron hongos los que producían los antibióticos, también muchas bacterias, Streptomycetos, por ejemplo. Líderes en el estudio de la inmunidad fueron Paul Ehrlich y Mechnikov. Paul Ehrlich ganó inclusive el primer premio Nobel que se otorgó en medicina en el año 1901 por esos descubrimientos de inmunidad celular que fueron las toxinas, las antitoxinas y los sueros inmunes. En el caso de Mechnikov, un judío que trabajaba en el Instituto Pasteur de origen ruso, observó que los linfocitos salían de los capilares, se concentraban en sitios de infección y producían la muerte de las bacterias fagocitándolas. Esto dio inicio a la que inicialmente se conoció como la teoría solidista de la inmunidad, que es la inmunidad celular como actualmente la conocemos. Él también recibió el premio Nobel en 1908. Realmente casi todos los protagonistas de esta historia fueron premios Nobel, salvo que hubieran muerto antes de la institución de ese premio. Los virus fueron de los últimos organismos causantes de enfermedades conocidos, porque por su tamaño no se podían observar, se hacían filtrados y en los filtrados no se observaba absolutamente nada. Finalmente los puso en evidencia Dmitry Ivanovsky. Él tomó hojas del mosaico de tabaco, de la planta del tabaco contagiada por el mosaico, hizo un extracto, filtró ese extracto, entonces ya no aparecía absolutamente ningún organismo en el extracto, pero cuando él pone en contacto el extracto con plantas sanas, se desarrolla la enfermedad. Finalmente, en el libro, pues la higiene pública, y podemos remontarnos de pronto a los canales para recoger aguas negras de los acueductos en la Roma antigua, siglo III, siglo VI antes de Jesucristo, pero tratados importantes venimos a encontrar con Peter Frank en el siglo XVIII y parte del XIX. Él escribe un tratado en muchos volúmenes donde sorprende todo lo que hoy tratamos en materia de salud pública. Él desarrolló un movimiento que se llamó higiénico y proponía una policía sanitaria. Se mostraba muy represivo. Un siglo después aparece la higiene experimental de Max von Pettenhofer, quien proponía la aplicación de la investigación científica a la salud pública.
Hablar de todos los protagonistas resulta imposible, hasta enumerarlos resulta interminable. Por eso entonces he escogido 2 personas para hacer en ellos homenaje a todos los protagonistas de esta interesante historia de las infecciones. Son ellos un francés nacido en 1822, muerto 5 años antes de terminar el siglo, químico de profesión, Louis Pasteur. El otro es Roberto Koch, nacido 21 años después que Pasteur, alemán, y graduado como médico en 1862. Ellos demostraron la acción patógena de los microorganismos e iniciaron la microbiología, son los padres de la microbiología. Pasteur esclareció los fenómenos de fermentación y putrefacción. Lo primero que hace este sabio francés trabajando con la industria vinícola es tomar vino de un barril y calentarlo para esterilizarlo, exponer una muestra al ambiente y otra ponerle un filtro para que no lo contaminen los gérmenes, y observó que se mantenía intacto el vino que estaba sometido al filtro, mientras que el otro comenzaba a ponerse agrio y se convertía finalmente en vinagre. De igual manera demostró que no existía la tal generación espontánea o abiogénesis. Desde Pasteur entonces, estas máximas siguen siendo válidas. Omnicélula es célula, omne vivum ex vivum. O sea, de toda cédula procede de otra cédula, todo ser vivo de otro ser vivo. Tuvo como antecedente el experimento que ya les conté de Francesco Redi con las moscas y la carne en descomposición. Él para este experimento lo que hizo fue esterilizar un medio de cultivo en matraz. Un matraz tenía filtro para que no se contaminara con el ambiente y el otro estaba a la exposición del aire. El que estuvo protegido nunca mostró gérmenes, el que estuvo expuesto al aire crecieron por multitud los gérmenes, luego no había tal generación espontánea. Pasteur, como les decía, como antecedente a esto, la tuberculosis era considerada una enfermedad hereditaria. Pasteur, sin embargo, pensó todo lo contrario, que había un origen bacteriano de la tuberculosis, y aunque lo expresó, no era tan famoso entonces, los médicos dijeron, ¿qué puede saber un químico de tuberculosis? La imagen representa una paciente que está en agonía por tuberculosis, es la hermana de Edvard Munch, famoso por esa pintura, El Grito, avaluada en más de $30 millones. Se llama La niña enferma. Después de que Ignaz Semmelweis demostró cómo se transmitía la fiebre puerperal y que era causada por gérmenes, Pasteur observó los organismos que la causaban y los describió como microbios en rosario de granos, que ahora se traduce en estreptococos. Pasteur también introdujo la esterilización por el calor y la pasteurización, utilizó el flameado, las estufas a vapor, el aire seco y obviamente el autoclave. En la diapositiva están viendo a Charles Chamberlain, quien se considera el inventor del autoclave, y ese fue el invento de él. Probablemente era colaborador de Pasteur, probablemente Pasteur intervino en esa invención. Pasteur había descubierto que las gérmenes que eran resistentes al calor, con más presión y más temperatura, finalmente morían. Pasteur también introdujo técnicas para identificación y cultivos de las bacterias. Se dio cuenta que por la afinidad con colorantes, por la morfología, por las necesidades, los requerimientos en cultivos se podían diferenciar. Ahí tenemos 2 gérmenes con los que trabajó Pasteur. Una en una lámina, la Pasteurella pestis, en honor a él, Pasteurella, que es el germen del cólera aviar, y el bacilo del carbunco, lo vemos en un cultivo, germen contra él, que él produjo una vacuna. Pasteur descubrió las técnicas para la atenuación viral y bacteriana y desarrolló las vacunas contra la rabia y el carbunco. Comenzó por una forma al azar, encontrar que los cultivos de Pasteurella pestis viejos no producían la enfermedad y por el contrario protegían contra la infección. Después tuvo otra forma de atenuación que fue el calor, así produjo la
vacuna del carbunco, y en el caso de la rabia fue dejando médula en aire seco estéril de un animal rabioso. En la diapositiva se ve la ilustración de la vacunación en 1885 de Joseph Meister, que le salvó la vida a Pasteur porque estaba condenado a la muerte, como pasaba entonces, tras recibir 14 mordeduras de un perro rabioso. La vacunación de Pouilly-le-Fort es famosa porque Pasteur pronosticó lo que iba a ocurrir, y fueron a la vacunación entre escépticos y burlones, médicos, veterinarios, granjeros. Él había advertido que iba a tomar 50 ovejas, 25 las iba a vacunar previamente y a las otras, a todas las 50, les iba a inocular una cepa virulenta de carbunco. Y tal como lo dijo Pasteur, murieron las no vacunadas, sobrevivieron las vacunadas. Pasteur, les decía, inspiró a Joseph Lister en la creación de su sistema antiséptico. 20 años de hacerlo, Lister le escribió a Pasteur: permítame que le manifieste mi mayor reconocimiento por haberme demostrado mediante sus brillantes investigaciones la teoría de los germes de la putrefacción, con lo cual me ha indicado el principio para conducir a buen fin el sistema antiséptico. Lister pensó que así como la fermentación y putrefacción era ocasionada por microorganismos, también lo era la putrefacción de las heridas. Se inventó un vendaje de varias capas de gasa, parafina y fenol y lo aplicó a las heridas, y consiguió ciertamente disminución de la incidencia de las infecciones en las cirugías. Terminó por extenderlo a cubetas en las que se lavaba instrumentales, se lavaban las manos los cirujanos, y finalmente en el ambiente con un pulverizador que él inventó. Pasteur, a diferencia de muchos hombres de ciencia, recibió en vida muchos reconocimientos. Fue miembro de muchas academias de ciencias, entre ellas la de su país, la de Estados Unidos, la de Rusia. No era médico y fue recibido como miembro de la Academia Nacional de Medicina de Francia en 1873, mismo año en que nacía esta academia. No recibió el premio Nobel porque no se había creado, pero seguramente se lo hubieran dado. En la fotografía se ve un homenaje que le hacen a los 70 años en la Sorbona. Lo recibe Lister y el sabio va del brazo del presidente de Francia. Koch es la otra figura descollante. Demostró por primera vez la etiología de las enfermedades infecciosas y el ciclo biológico del agente causal. Lo hizo en animales con el carbunco y después en los seres humanos con la tuberculosis. El experimento de Koch consistió en tomar una astilla que esterilizó al fuego, tomó muestra de sangre de un vaso típico negro de una abeja muerta por carbunco, lo sembró en el ojo de un buey y observó su crecimiento. Cuando hubo suficientes bacterias, Bacillus anthracis, tomó una muestra, inoculó a un ratón en la cola, el ratón padeció la enfermedad y cuando él obtiene muestra del vaso de ese animal, encuentra exactamente el mismo germen que había obtenido cuando comenzó la experimentación. Estableció así las bases para el estudio de las enfermedades infecciosas y postuló los elementos necesarios para considerar a un microorganismo causante de una enfermedad, los famosos postulados de Koch. Encontrar el germen en el individuo enfermo, no encontrarlo en el sano, poderlo aislar, poderlo cultivar, con ese cultivo causar experimentalmente la infección a individuos sanos y cuando éste enferma poderlo recuperar de ese organismo. Koch introdujo también técnicas de aislamiento y cultivo, y bastante. Primero él observó que las anilinas tenían afinidad por las bacterias, y esos trabajos fueron precursores de otras preparaciones como las de Gran en 1821. De otra parte, él cambió los medios de cultivo, se hacían en medios líquidos, pero en medio líquido se mezclaban las bacterias y era difícil identificarlas. Entonces él estableció el medio sólido y con gelatina. Cuando conoció las algas, utilizó el agar-agar. Finalmente, quien introdujo las famosas cajas de Petri fue un discípulo suyo. También Koch encontró que al calor crecían mejor las bacterias. Por ese motivo introdujo el calor para hacer los cultivos. Koch fue artífice
mejorías al microscopio, introdujo la microfotografía, fue cercano a Carl Zeiss y a Abe, que eran fabricantes de microscopios, hizo que se pusiera luz bajo la platina para poder mejor observar las bacterias y aplicó la fotografía al microscopio y obtuvo las primeras fotos de microorganismos. Fue pionero y abanderado de esta técnica. Niccolò Paganini y Federico Chopin tienen algo más en común que ser grandes compositores. Fueron tuberculosos y murieron de tuberculosis. Como les decía, se pensaba que la enfermedad era hereditaria. Koch llevó a cabo los descubrimientos del bacilo, también fue de una forma azarosa, había olvidado en azul de metileno una lámina con material tuberculoso, se envejeció y en ese azul de metileno envejecido fue que finalmente los pudo observar. Y siguió luchando para poderlos cultivar, porque los medios de cultivo habituales no se conseguía, y él pudo en el cobayo conseguir que crecieran. También intentó obtener una vacuna, la tuberculina. Él pensó que la tuberculina iba a ser la vacuna contra la tuberculosis, porque en dosis débiles de bacilo, como con bacilos muertos, con extractos de Mycobacterium, notaba que se producía una gran reacción en los cobayos. Morían en esas dosis, pero si él las atenuaba, resultaban curados los cobayos enfermos. Sin embargo, no fue así en el ser humano, pero sí quedó una técnica importante para el diagnóstico, la tuberculina. Fue Albert Calmet en el Instituto Pasteur quien finalmente desarrolló la vacuna con experiencias previas de Pasteur, de Koch. Koch descubrió el agente de la fiebre tifoidea en 1880, honor que comparte con Eber, el bacilo de Leno en 1881, la ameba de lisantería tropical en 1884. Y tengo aquí el cólera, una expedición célebre sobre el cólera. Lo descubrió en 1883 y tuvo además cultivar el vibrión colérico. Fueron dos comisiones que se conformaron para la epidemia de cólera en Egipto en 1883. Una de discípulos de Pasteur que desafortunadamente terminó mal. Hasta Tuiler, uno de los investigadores, murió de cólera. Pero la de Koch sí obtuvo el éxito. Descubrió que era un germen que se movía mucho y al que se le dio por ese nombre el de vibrión colérico, y también pudo cultivarlo. Descubrió todo esto en el intestino como en las heces de los pacientes enfermos. Koch también recibió muchos homenajes en vida y él sí recibió el premio Nobel en 1905. Llegamos así al final de una historia apasionante, de una historia que nos muestra muchos hombres que se sacrificaron por la humanidad, que expusieron su vida, muchos inclusive murieron. A diferencia, como lo discutíamos con el doctor Hugo Sotomayor hace unos días, de hombres que más bien por ambición a la ciencia sacrificaron a la humanidad, y que alguna vez en mis cavilaciones bioéticas me hicieron escribir este texto que denominé Experimentación en humanos, ligerezas éticas y conductas criminales. Muchas gracias. Buenas tardes, señores miembros de la Junta, doctor Germán Esguerra, Germán Gamarra, David Vázquez, doctor Augusto Peñaranda, señores académicos, señora concejal de Bogotá, la indígena Ari Atiquigua. Este trabajo es un trabajo que voy a utilizar muchas cosas que el doctor ha comentado. Sus obras literarias, del amor, de la razón y los sentidos, poemas de amor y ausencia, cartas a un amante, no sé qué amante. Seguiré viviendo, intermeso poético. Periodismo médico, epistolario, periodístico y otros escritos. Reflexión crítica, 40 años de cartas, columnas y artículos de opinión, 2016. Crítica médica, cuestiones bioéticas, la deshumanización de la salud, consideraciones del protagonista, la muerte acecha, medicina. Esto no es mi mundo. Y la parte de historia
Historia de la Medicina General, que es un artículo que acaban de escuchar, un libro interesante, pero no es un libro tan interesante como el que presentó para ingresar a la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, el libro de Historia de Entomología. Voy a hablar de una cosa, de definición de epistemología. La epistemología es una de las principales ramas de la filosofía. Se encarga, entre otras cosas, de examinar los fundamentos de la creación del conocimiento. Han existido diferentes y opuestas epistemologías. Eso es importante que sepamos eso. Hay diferentes epistemologías. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que es la epistemología occidental, pero hay otras. Paradigma. El paradigma es un concepto que introdujo el epistemólogo Kuhn para señalar que la ciencia tiene un carácter político, no es la cosa esta absoluta. Entonces, cuando uno analiza la ciencia, hay que analizarla con conceptos políticos. Paradigmas que han marcado la medicina occidental, el cosmos, la doctrina de los humores, el principio fundamental de la división tetraédrica de los pitagóricos y la obra de Agamenón de Crotona. Las mentalidades científicas o paradigmas de la medicina moderna. Mentalidad anatomoclínica, siglo XVIII, fisiopatológica, siglo XIX, etiopatológica, lo que desarrolló el doctor, antropológica y bioética. Son las 5 mentalidades científicas de la medicina. Hay una época de excesos. La medicina tiene excesos. En el siglo XIX y siglo XX, en el nacimiento y consolidación de la medicina moderna, se acompañó de competencias entre las potencias emergentes occidentales por controlar los mercados del sureste asiático, India y África, mientras los estadounidenses, con su doctrina Monroe, convirtieron a América Latina en su patio trasero. Entonces la medicina siempre se ha estructurado alrededor de un hecho político. Utilizaron la antropología. La antropología se fundó como una ciencia para dominar a los pueblos. La medicina militar, la medicina naval, para dominar los pueblos arriba mencionados. Luego la medicina tropical, cuyo objeto principal era mantener la salud de los europeos en las zonas y aumentar la producción en esos países para beneficio de los europeos y estadounidenses. La medicina tropical es un concepto imperialista. Nosotros tenemos que discutir, tener otros discursos. Es la mirada de ellos. Los grandes avances médicos se hicieron al lomo del racismo y el desprecio de los pueblos objeto de su imperialismo. Todo lo que fuera diferente a la medicina occidental lo consideraban inferior. La episteme de los pueblos diferentes a Occidente se consideraba inferior. En esas luchas, por ser el primero, hubo personajes con la mala suerte. Por ejemplo, el doctor comentó en Egipto, el que murió de cólera, el doctor Alcides Carrión, ustedes saben la experiencia del peruano. El doctor Ríquez murió de tifus. El médico William Lasser, que experimentó con la fiebre amarilla, murió. Y el doctor Chaudin descubrió el treponema, se hizo una inoculación de la amebiasis y murió. Perú, héroes con buena suerte, como aquí en Colombia. El doctor, que nuestro secretario perpetuo, se inyectó Rangeli, tiranosaurio Rangeli, y no le pasó nada. Demostró que no era peligroso. El doctor Carlos San Martín, tan importante profesor, se inyectó encefalitis equina venezolana y no le pasó nada. La suerte que ellos tuvieron. Epistemología hegemónica occidental. La civilización hegemónica occidental se ha construido sobre la base de una conjunción entre la ciencia y la tecnología y de la subvaloración de otras formas de conocimiento. Esta hegemonía ha crecido sobre la lógica del saber progreso. Ella nació en medio del tráfico negrero, la servidumbre para los indígenas, el imperialismo, el colonialismo, el racismo y en medio del extractivismo. Si la medicina no es neutral. El cientificismo sin conciencia bioética. Los científicos han hecho cosas absurdas a nombre de la ciencia. El doctor James Sims, ginecólogo,
hacía experimentos con las mujeres esclavas negras sin permiso. Recientemente le quitaron una estatua en Estados Unidos. El estudio de Tuskegee con la sífilis. El doctor Cotter en Guatemala introdujo bacteria de la sífilis a varias prostitutas para estudiar la transmisión de la enfermedad en prisioneros, porque eran indígenas. El impacto de las teorías de la nación de la raza en Colombia. En Colombia, la influencia del discurso biológico se revela de forma clara en la conferencia inaugural de la Cátedra de Clínica de Patología Mental, pronunciada el 11 de agosto en esta academia, en la Facultad de Medicina por la Universidad Nacional, por el doctor Jiménez López. La herencia racial es la causa principal que explica este incremento de las patologías mentales. Tenemos una herencia racial sin un nivel fatal. Claro, tomaban chicha, los indígenas tomaban chicha. Eran un pueblo, rebaño manso, envilecido y apocado, y se juntan con unos bárbaros, unos españoles violentos y abominables, y nacimos nosotros, los colombianos, apague y vámonos. Y además de eso, pinta una historia de la realidad nuestra, la nefasta influencia de la geografía colombiana en la psicología de sus habitantes, los paisajes montañosos de los Andes, por el cuadro monótono que ofrecen, favorecen la depresión y la melancolía, en tanto que el fuerte calor de los climas tropicales despierta pasiones encendidas y formas expansivas de locura. O sea, es un discurso biologista, es un discurso cientificista, está de moda hablar de eso. El problema en Colombia no es entonces primariamente de orden social o económico, sino de carácter biológico. Por eso, la solución a este problema no puede ser otro que rejuvenecer la raza, mediante su cruzamiento con razas superiores. Las razas superiores, los blancos, claro, importante traer blancos acá. Por supuesto, la aplicación de estos criterios científicos, entre comillas, la ciencia cambia. Conlleva una taxonomía eurocéntrica de las razas. En la cúspide de la jerarquía mundial se hallan las razas europeas, seguidas de orden descendiente por las asiáticas, las americanas y las africanas. Otras epistemologías. El indígena Quintín Lame habló de que había que hablar de epistemes alternativas. Para Lame, la modernidad a la que debía encaminarse Colombia era una que, en lugar de promulgar la asimilación de los indígenas al modo de vida hegemónico, la inclusión del otro, fuera capaz de reconocer la legitimidad de los resguardos indígenas y sus autoridades, así como la validez de sus formas de producción de conocimientos. Siguieron los colombianos científicos en Colombia, los científicos colombianos, el doctor Bejarano, los indios, chicheros, toman chicha, las cárceles se llenan de gente que toma chicha, la chicha genera el crimen, la chicha embrutece, estamos mal nosotros. Pero finalmente comienza a haber un cambio, nos comenzamos a querer en 1978, cuando el doctor Edgar Rey Sanabria comienza a decir, un momentico, la leche materna es muy importante, los niños hay que considerarlos como unos prematuros marsupiales y la madre como una incubadora. Y se le plantea que hay que hacer investigación, que hay que someterlos a investigación y colocar un poco de niños al riesgo de morirse y otros con eso. Se niega sistemáticamente a eso. Y el Centro de Pediatría de Montevideo se resiste a darle el visto bueno al bebé canguro, que es la más importante investigación colombiana en todos los tiempos. Farmacia de la selva. La selva es una farmacia, el invento. Sería cosa de nunca acabar de enumerar la apropiación por parte de la ciencia moderna de los conocimientos de nuestros ancestros, que no pocas veces han dado lugar a inventos médicos formidables. Las casas farmacéuticas disponen de un nada despreciable presupuesto para buscar, entre las prácticas indígenas y populares nuevas, sustancias que ellas puedan convertir en patentes y fuentes de riquezas para ellas. Y cuando no es la invención por esas compañías, es la innovación radical o incremental, su posterior difusión para incrementar sus ganancias. Entonces, el conocimiento básico, campesino, de la mujer, del chamán,
es importante para esas compañías. Esto para demostrar, yo en el año 1974, yo salía al Putumayo, ahí estoy yo, pero porque era una ilusión mía, era como una opción mía. Pero ya a partir de 1991 ya es una obligación que los colombianos conozcan que somos un país multicultural y pluriétnico. Si los colombianos desconocen esa condición, están violando la Constitución. Son unas personas de espalda a la realidad. Si no conocen el Chocó, si no conocen las comunidades indígenas, ¿de qué están hablando? ¿De qué tipo de colombianos están hablando? Siguen existiendo, a pesar de los existentes y profundos procesos de globalización múltiples, innumerables pueblos, contradicciones, sistema médico diferente en la medicina moderna. Esto es producto de un pueblo inferior, son trabajos artísticos hechos por los indígenas colombianos hace 2000 años. Nadie inferior puede hacer esto. Eran pueblos con un conocimiento especialmente espectacular. Esto, las máscaras prehispánicas colombianas, ¿esto podía ser hecho por una persona inferior? No, tiene otra epistemología, otro conocimiento. Miren, eran capaces de diferenciar las alteraciones faciales. No hablaban de bartolenosis, le ponían otro nombre, pero eran capaces de diferenciar los tipos de bartolenosis. Eran capaces de diferenciar los tipos de alteraciones físicas corporales. Es otra epistemología. Entonces, hay otra epistemología diferente a la nuestra. Eso es lo que tenemos que aceptar. Desde el año 2010, antes de 2006, yo me he propuesto recorrer este país. He navegado el Atrato, el Amazonas, el Baupés, el Inírida, el Atabapo, el Orinoco, el Cravo Norte, Cravo Sur, Casanare, Ariporo, Arauca, Magdalena, San Jorge, Sinú, todos los ríos más importantes. Conozco este país y he trabajado con comunidades indígenas y los respeto grandemente. He estado con comunidades indígenas en México, intercambiando en la Universidad del Estado Intercultural de México. Y aquí en la Academia Nacional de Medicina hemos traído a arhuacos a hacer reuniones, hemos hecho foros donde la concejala ha estado permanentemente trabajando. Moray, que es un lugar muy importante en el Perú, la Sierra Nevada de Santa Marta, lugar de experimentación de plantas. Y hicimos el Museo de la Academia Nacional de Medicina. Hice el Museo de la Academia Nacional de Medicina no trabajando solamente sobre el microscopio, sobre la ciencia. También hay una cosa católica, cristiana, los 8 puntos de la bienaventuranza, y el emblema nuestro, que es la cosa, el caduceo griego, pero también en nuestros ancestros indígenas. No podemos negar nuestros ancestros, no podemos ser retorcidos de sangre, tenemos que mirarnos y gustarnos en el espejo. Preocupación por la bioética. En cumplimiento de una disposición gubernamental de 1991, el Hospital de Kennedy creó el primer comité de ética hospitalaria de Colombia, donde el doctor Luis María Murillo fue llamado a integrarlo y estuvo muchos años al frente de eso. Él tiene esa formación bioética. La interculturalidad médica y sanitaria es el ejercicio de respeto ante las diferencias y diversas concepciones sobre el cuerpo sano y enfermo, los abordajes diagnósticos, las aproximaciones terapéuticas, las interpretaciones epidemiológicas que se presentan en interacción de pueblos, etnias y grupos diferenciados por múltiples criterios. El colombiano tiene que tener una actitud respetuosa, intercultural. Salud y enfermedad no son solo categorías científicas, son también sociales y políticas. La concepción de salud y enfermedad no ha cambiado y evolucionado históricamente. En la historia de la evolución del pensamiento médico, el doctor Luis María Murillo Sarmiento destaca cómo ese pensamiento está libre de cientificismo. Los nuevos oscurantismos, el oscurantismo no solamente del pasado, sino del presente, uno se oscurece, se pierde, que es la práctica de prevenir de forma deliberada que hechos
detalles de algún asunto se den a conocer. Cuando uno se niega a conocer el otro, está practicando un oscurantismo moderno. El doctor Luis María Murillo sabe que el médico de maletín, todos nosotros, de consultorio, de quirófano, de campo, debe tener claras las prioridades de su trabajo. Ayudar, primero. Segundo, saber. Tercero, brillar. Y cuarto, lucrar. Que el médico inmerso en los laboratorios de investigación tiene otras prioridades: saber, brillar, ayudar y lucrar. Y que el médico de las empresas, EPS y demás, tiene básicamente el orden es lucrar, brillar, saber y ayudar. Entonces tenemos una actitud diferente. Para finalmente decir lo que decía Estés, todo tiene su tiempo. En este mundo todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuando ocurre. Gracias. Si antes de la posesión quisiera, doctor Sotomayor, expresarle mi reconocimiento por esa excelente charla que ha hecho en esta academia. No solamente complementa lo del doctor Murillo, sino, verdad que muy importante y muy significativa y muy real y de gran respeto hacia esa exposición que usted ha hecho sobre el oscurantismo. Muy bien, doctor Sotomayor, como siempre, sus conferencias son muy importantes y llegan a todos los académicos. Muchas gracias. Doctor Sotomayor, yo quiero agradecerle por la excelente presentación y aprovechar, hacerle la invitación a la Academia de Medicina e Historia. Estamos preparando un debate sobre salud y yo creo que es muy interesante la perspectiva de una epistemología intercultural para la sanación de este territorio, la salud colectiva. Creo que la salud cada vez depende más de los suelos vivos. Para mí, el día que la ciencia decidió envenenar los suelos, perdió el rumbo. Es la peor idea que se le ha podido ocurrir a la humanidad, la revolución verde. La salud depende del agua limpia y tenemos que liberar nuestras aguas de esa visión mecánica que viene secuestrando nuestros ríos. Nuestra libertad fluye por los ríos, así que en una perspectiva de reivindicar los principios de ecología sagrada, la matriz, el origen de este territorio es agua. Este territorio además está conectado con la Amazonía. El hallazgo arqueológico de Usme demuestra cómo esos pobladores en esos 800 años de rituales de mantener el equilibrio tenían plena conciencia de la relación que existe entre la reserva del Sumapaz y el Amazonas, mares de agua que terminan abasteciendo esta ciudad, la conexión que tiene con el mar. Yo pienso que somos culturas anfibias y que apenas estamos inaugurando el diálogo intercultural. El ordenamiento hidrográfico ha sido la base de las culturas que pudieron pasar de la escasez a la abundancia. Así que hablar de salud es hablar de sanación del territorio, de sanación del ser, del poder y del saber, lo cual incluye superar una violencia cognitiva que es justamente la discriminación, la exclusión, la invisibilización de la academia, de esa ecología de saberes que existe aún en nuestra América. Y creo que un reto también, no solamente en materia de salud pública, sino de paz, es superar esa violencia epistémica, esa violencia cognitiva, ese racismo estructural que todavía persiste en nuestro sistema educativo formal escolarizado, desde la educación inicial hasta los doctorados. Creo que es un llamado también a avanzar, no solamente en cátedras, sino líneas de investigación para que pasemos también de las entelequias a los convivires, y yo creo que es un llamado
al que yo atiendo siempre muy juiciosa, al doctor Sotomayor, que viene haciendo esfuerzos de tratar de reunirnos, academias, pueblos indígenas, pero creo que en la medida que podamos acompañarlo como una política pública, creo que Bogotá sería una bonita experiencia para pensarnos la política de salud pública desde una perspectiva intercultural. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, señora concejal. Bueno. Antes de la posesión está aquí el Centro Poético Colombiano y doña Cecilia Lamprea quiere leer algún escrito con respecto al doctor Murillo. Entonces, desde un principio me solicitaron este espacio. Solicito, doña Cecilia Lamprea, que sea breve. Muchas gracias, doctor. Un saludo muy cariñoso y filial del Centro Poético Colombiano a la Academia de Medicina, que honra con todas estas presentaciones e investigaciones el saber nuestro, porque como decía, hemos aprendido a querernos y a no humillarnos, sino a levantar la frente en bien de la patria. Con todo cariño, el Centro Poético Colombiano felicita a su socio Luis María Murillo Sarmiento y le da felicitación cordial por el motivo de su posesión como miembro de esta prestigiada Academia Nacional de Medicina. Sus valores humanos, científicos y literarios son para admiración y orgullo de nosotros. Que su ejemplo siga aportando a Colombia y al mundo la razón magnífica de estudiar y producir en favor de la vida, que como lo acaba de decir nuestra compañera aquí presente, nos incluye a todos en este gran país pluriétnico y pluricultural. Muchas gracias. Gracias, doña Cecilia. Ahora sí vamos a la posesión. Doctor Murillo, por favor. Academia Nacional de Medicina de Colombia, doctor Luis María Murillo, ¿promete usted, como miembro correspondiente de esta Academia Nacional de Medicina, cumplir con las normas institucionales que la rigen? Si así lo hiciere, ella y la patria agradecerán su obra y en ella su nombre será enaltecido. Muy bienvenido, doctor Murillo, a esta su academia. Desde hoy, aquí está el diploma que lo identifica como un miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina. Este diploma, todos los académicos los recibimos con un gran orgullo y con una gran satisfacción. Y generalmente lo entrega el secretario perpetuo. Como les comenté inicialmente, el doctor Gilberto Rueda, nuestro secretario perpetuo, está muy limitado por problemas de salud. Entonces le damos este honor al señor vicepresidente, doctor Germán Gamarra. Gracias. El diploma dice: República de Colombia, Academia Nacional de Medicina. La Academia Nacional de Medicina de Colombia ha conferido el título de miembro correspondiente
al doctor Luis María Murillo Sarmiento y le hace entrega de este diploma que lo acredita como tal. En Bogotá, 23 de enero del 2020. Felicitaciones. Bueno, aquí está el escudo de la Academia Nacional de Medicina. Este escudo nos identifica. Este escudo también lo llevamos con un gran orgullo, una gran satisfacción y un gran respeto. Sabemos que usted así lo hará. Generalmente este escudo lo entrega el cónyuge del miembro correspondiente. Hoy lo hacemos, o le decimos a la doctora Adriana Camero que le coloque en su solapa el anillo, el escudo que lo identifica como miembro correspondiente. Lo van a casar. Lo van a casar. ¿Se quieren casar? Como muchos de ustedes saben, el año pasado reformamos el reglamento de la Academia Nacional de Medicina. Y este reglamento pues es el primer reglamento de esta nueva edición, digamos así, y nuevo reglamento de la Academia Nacional de Medicina. En él están pues todas las normas que nos rigen, todos nuestros propósitos, todas las funciones de la Academia Nacional de Medicina y todos los deberes y todos los derechos que tenemos como académicos, no solo para la academia, sino para la medicina y para el país. Entonces le hacemos entrega de este reglamento. Sabemos y creemos que usted lo va a leer con gran cuidado y va a ser un gran académico en cumplimiento de los deberes y los derechos y las necesidades que tiene la Academia Nacional de Medicina y por ende la medicina colombiana. Gracias, doctor Murillo, por venir a esta academia. Ahora viene un pino de honor. Muchas gracias, señores, por la asistencia.